quiero que vayamos a la poderosa palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Mateo capítulo 24, del verso 37 al 39. Ahí van a aparecer en las pantallas, pero también verifíquelo en su Biblia, subráyelo. Muy bien, presten mucha atención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a ver la portada que va a aparecer en el canal de YouTube, para que compartan esta enseñanza a través de las redes sociales y le envíen a cualquier parte del mundo. Ahí está. A un lado tenemos el arca flotando sobre el diluvio. Y al otro lado tenemos a Jesucristo flotando en una cruz, muriendo en una cruz. Quiero tratar el tema: el arca de los últimos tiempos es la cruz. Di conmigo: el arca de los últimos tiempos es Jesús. Pero con voz fuerte, con voz de trompeta. A ver, 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora, hay espacio para todos, pero tú tomas la decisión. Entonces, es increíble porque el Señor Jesucristo está hablando de las señales antes de su venida. Incluso fueron 3 preguntas las que los apóstoles le dijeron: Señor, ¿cuándo será derribado el templo y no quedará piedra sobre piedra? Segundo, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Tercero, ¿y cuáles son las señales del fin de todo? Entonces, aquí el Señor está hablando de la segunda pregunta: ¿cuáles son las señales de tu venida, antes de tu venida? Las que mostrarán cuán cerca estás de venir por segunda vez. Y el Señor venía hablando de muchas cosas, pero me impactó esto, que el Señor dijo: así como en los días de Noé, así también serán los días antes de mi venida. Entonces eso me llevó a mí a estudiar cómo eran los días de Noé. Porque si Jesús dijo como en los días de Noé, entonces hay que revisar, hay que mirar a qué se estaba refiriendo el Señor. Y por supuesto que el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón es maravilloso. Va a ser de gran bendición para todos los que estamos en este lugar, los que escuchen esta palabra en cualquier lugar del mundo, en el nombre del Señor. Diga conmigo: el arca de hoy es la cruz. Diga conmigo: el arca de hoy es la cruz. Entonces, en Génesis capítulo 6, versículo 1, Génesis capítulo 6, versículo 1, nos dice la palabra lo siguiente acerca de qué estaba pasando allí. Dice la Biblia: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Recuerden que los hombres vivían hasta 900 años, 800, 700. El más jovencito moría de 600 años. Increíble. Matusalén llegó casi a los 1000 años
960 y pico de años. Pero aquí el Señor hace un corte, hace un cambio. Dice, el hombre ya no vivirá más esos años. A partir de ahora vivirá hasta 120 años. Impresionante, Padre Santo. Hasta 120 años. Ahora, vamos a seguir. Habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaran los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio, atención por favor, verso 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era demasiada en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Verso 6. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberles hecho. Pero el verso 8 nos dice algo. Pero, di conmigo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces Dios le habló a Noé y le dijo: Noé, voy a mandar un diluvio porque voy a limpiar la tierra. Así que constrúyete un arca. Yo te doy los planos, yo te doy los diseños. Vas a hacer todo como yo te lo mande. Y los que entren al arca se salvarán. Los que no entren al arca morirán. Tremendo eso que nos dice la Escritura. Escuchen con atención. El plan de Dios no era el diluvio. Dios no puso al hombre en el jardín para destruirlo. Dios puso al hombre en el jardín para edificarlo. Dios puso al hombre en el jardín para bendecirlo. Dios no permitió que la serpiente estuviera allí para que ellos se esclavizaran de la serpiente, sino que Dios le dio la oportunidad al hombre de gobernar sobre todo, incluyendo sobre la serpiente. Pero ellos no lo entendieron. Ellos no lo recibieron de esa manera. Entonces, el propósito de Dios jamás ha sido destruir al hombre. Ha sido al contrario. ¿Por qué razón Dios dijo: voy a enviar un diluvio sobre la tierra? Porque resulta que la maldad de los hombres se salió de control, de control. Esta maldad de la que habla la Biblia aquí en Génesis 6 no es cualquier maldad. Es una maldad que no tiene límites, donde los hijos matan a los padres matan a los hijos, los padres violan a los hijos, los hermanos se matan entre sí, donde los familiares mandan a matar a sus familiares para cobrar una miserable herencia, donde las personas roban a los demás sin importarles quitarles la vida, sin pensar si tienen hijos, si tiene esposa, si tiene padres. No les importa si tiene 15 años o 13. No les interesa si es un anciano. Aún entran a las iglesias y desenfundan armas y matan desde el que está predicando a los que están escuchando la palabra. No era cualquier maldad. Es una maldad donde la hechicería ocupa el primer lugar en el corazón de las personas para tratar de definir cuál va a ser su futuro. Y la hechicería no es otra cosa que consultar demonios y consultar muertos. Y ustedes saben que los muertos ya nada tienen que ver con los que están vivos, pero son los demonios que han habitado en estas personas las que sí se pueden manifestar y aún pueden hablar con la voz de la misma persona para engañar a los que siguen vivos. No era cualquier maldad. Era una maldad que estaba fuera de control. Se perdió todo respeto por la moralidad. Se perdió todo respeto por lo correcto. Se perdió todo temor de Dios. A la gente no le importaba lo que Dios pensara, lo que Dios dijera. A la gente no le importaba nada. El dinero era su Dios.
La inmoralidad era su Dios. La hechicería era su Dios. La corrupción, la violencia, los homicidios, las violaciones eran su Dios. Esta no era cualquier maldad. Una maldad en donde a lo bueno se le llamaba malo y a lo malo se le llamaba bueno. Una época en donde los desarrollos de la humanidad, la tecnología de ese tiempo era únicamente utilizada para esclavizar la mente de los más pequeños y de los más grandes a las cosas corruptas de este mundo. No era cualquier maldad. Cualquier educación que se recibía en ese entonces era una educación hacia dudar, hacia no creer en Dios, sino en lo material, en lo pasajero. Primaba más la filosofía del hombre, primaba más el humanismo de ese entonces, primaba más el deseo de cada persona por encima de los demás. No era cualquier maldad. Por eso dice la Biblia, cuando Dios vio este tipo de maldad, le pesó en su corazón, le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Él no se arrepentía de haber creado al hombre. Él se arrepentía de cómo el hombre se había alejado de él totalmente. Cómo se habían vuelto los unos para con los otros. Quiero decirles algo tremendo. Si el diluvio no viene, los hombres se matan unos a otros. Voy a volverlo a repetir. Si el diluvio no viene, de todas maneras se hubieran matado los unos a los otros. Qué tremendo es eso. Todos nosotros vimos hace 2 días, el lanzamiento de un misil, que no fue cualquier misil el que Rusia le lanzó a Ucrania. Un misil que le dijo al mundo entero: métanse conmigo y verá que les hago volar sus países, sus continentes, así ustedes me hagan volar el mío. Estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, una guerra nuclear que es real. Albert Einstein dijo, después de crear la bomba atómica, dijo lo siguiente: la Cuarta Guerra Mundial será con piedras y palos. Nunca se le olvide, la Cuarta Guerra Mundial será con piedras y con palos. Cuando vio la bomba atómica que fueron lanzadas sobre Nagasaki e Hiroshima, este misil que lanzó Putin, aunque no era nuclear, es un misil con capacidad corta, imagínense. Y ni siquiera los radares más poderosos lo pudieron detectar. Ni la OTAN lo pudo detectar, ni Ucrania lo pudo detectar. Y lo más tremendo es que si ese misil lo hubiera lanzado a cualquier país de la OTAN o a Estados Unidos, ningún sistema de radar puede detectar ese misil. Y en 10 minutos después de lanzarlo, puede matar millones de personas en un abrir y cerrar de ojos y dejar una contaminación por siglos sobre la tierra. Uno solo de los 6,200 misiles que tiene nucleares. Tremendo Padre que estás en los cielos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué tiempos estamos nosotros? ¿En qué tipo de maldad estamos hoy en día como seres humanos? Miren las noticias. Miren lo que está pasando alrededor del mundo. Ustedes, al igual que yo, nos hemos preguntado: Dios mío, ¿pero qué está pasando? ¿En qué momento nos degradamos tanto? ¿En qué momento nos dejamos corromper tanto? ¿En qué momento, Dios, perdimos la noción de todas las cosas? Jesús dijo: como en los días de Noé, así serán las señales antes de mi venida. Porque como en los días de Noé había una maldad descontrolada y la gente solo vivía por lo material. La gente solo vivía para cumplir los deseos de su corazón, pasando por encima del que fuera, sin importarle el daño que le hiciera. La gente vivirá como si no hubiera un Dios. La gente vivirá como si ellos fueran su propio Dios. La gente amará más sus deseos que la palabra de Dios. La gente amará más sus deseos que la vida del otro ser humano. A la gente le importará un comino lo que sienta las demás personas. Así será mi venida, como esos tiempos, dice la palabra.
Y yo les pregunto con todo mi corazón, miren el mundo y qué tiempo estamos. Miren el mundo y ustedes comiencen a sacar conclusiones. Cuán cerca estamos, cuán parecidos ya estamos a esos tiempos, a esos momentos. Lo que le dolió a Dios en su corazón no fue el hombre, fue la actitud del hombre, que se olvidó de Dios, se olvidó de lo bueno que es Dios, se olvidó del propósito para el cual Dios le había creado. Le dolió a Dios en su corazón que el pecado gobernara el corazón del hombre. Y por eso Dios dijo: raeré, voy a limpiar la tierra. De todas maneras se van a matar unos a otros. No hubiera existido sobrevivientes de la manera en la que iba la raza humana. Tremendo. Tan parecido a lo de hoy. Tan parecido a la de hoy, Dios. Escuchen esto. Pero Dios encontró un hombre llamado Noé. Un hombre que no era perfecto. Un hombre que por supuesto no era que nunca hubiera pecado. Pero era un hombre que estaba viviendo una vida diferente. En medio de sus debilidades, en medio de sus flaquezas, en medio de su imperfección, quería agradar a Dios. Quería vivir una vida diferente. Le enseñaba a sus hijos principios de Dios. Hablaba con su esposa y buscaban de Dios en medio de tanta corrupción y de tanta maldad. Y dice la Biblia: y Dios, fijando los ojos en él, Noé halló gracia delante de Dios. Halló gracia delante de Dios. Porque quiero decirles algo con todo mi corazón. Lo más grave para Dios no es el pecado del hombre. Lo más grave para Dios no son las bajezas de nosotros los seres humanos. Lo más grave para Dios es que no nos arrepentamos de esas bajezas. Es que no tengamos conciencia para pensar o para tomar una decisión de cambiar o de buscar ayuda. Eso es lo más grave. Es lo que realmente termina destruyendo a los hombres. No es lo malo que hacen únicamente, sino es no reconocer lo malo que están haciendo. Pero aquí vemos un hombre que estaba buscando de Dios, que estaba buscando un cambio, que estaba buscando una protección para su familia. Y Dios se fijó en él y dice la Biblia: halló gracia. Y Dios le reveló a este hombre: viene un diluvio, voy a traer un diluvio por esta y esta razón. Así que tú prepárame el arca, prepárala. Y todo el que entre a esa arca se va a salvar, pero todo el que no entre al arca va a perecer. Y lo tremendo es que el arca no la construyó en una semana. Lo tremendo es que el arca no la construyó en 15 días. El arca duró casi 100 años en construcción. Algunos dicen que fueron más de 75 años. Entonces imagínense ustedes aún la paciencia de Dios para darles todos esos años a pesar de su maldad. Porque ese es Dios. Ese es el corazón de Dios, quien nos da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad y tras oportunidad. Cuando el hombre cayó en el jardín del Edén, Dios no lo destruyó por completo y no dijo: hasta aquí llegué con la humanidad. No, le dio otra oportunidad. Él mismo sacrificó animales, les puso las pieles para cubrir su desnudez, y él mismo estuvo con ellos, aunque fueron expulsados obviamente del jardín del Edén, porque ese fue el precio de su desobediencia, que era ser separados también de una gloria y de una relación tan maravillosa que Dios les había otorgado. Pero la maldad fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando. Y aún cuando llegó el límite, la gota rebosó la copa, aún así Dios les da 100 años más. Increíble, increíble. Dios les da 100 años más. Y Dios ve a un hombre que no es perfecto. Dios ve a un hombre que tiene fallas. Dios ve a un hombre que aún es débil, que es Noé. Pero por el simple hecho de que su corazón quería agradar a Dios, que su corazón buscaba a Dios, que su corazón quería un cambio, eso hizo que Dios
le diera una segunda oportunidad, o una tercera oportunidad, o una cuarta oportunidad, llámelo como lo llame, a los seres humanos. De hecho, hoy tú y yo estamos aquí gracias al corazón de Noé. Alabado sea Jesús. Pero es la gracia y la misericordia de Dios. Dios no dijo, pero este hombre de todas maneras destruyámoslo también. No es el mejor, es el menos peor. Tremendo. Dios escogió el menos peor para darle una oportunidad más a la humanidad después del diluvio. Al menos peor. No escogió al mejor, al menos peor. Nunca se te olvide esto. Entonces todos sabemos que Noé construyó el arca. Todos sabemos que nunca se había construido un barco hasta ese momento, porque nunca había llovido, menos un diluvio. Las lluvias de antes era un rocío que salía de la tierra y ese rocío humedecía las plantas, pero nunca había caído una gota de arriba hacia abajo. Por eso era una locura. Por eso nadie le creyó a Noé. Por eso todos se burlaron de él. Imagínense, por todo el menosprecio, el bullying. Imagínense en las redes sociales de ese entonces, la burla, las fotos, los videos. A Noé construyendo el arca con su familia y con muchas personas, dice que porque venía un diluvio, y la gente jamás había visto un diluvio en su vida. Nunca, ni siquiera una lluvia. No fue fácil. Con razón la Biblia dice que por fe él le creyó a Dios, y por esa fe condenó a toda esa generación. Lo hizo, y lo hizo tal como Dios se lo dijo. Lo hizo tal como Dios se lo dijo. Duró casi 100 años. Imagínense guardar una palabra por 100 años. Yo les pregunto a ustedes, guardar una palabra por 100 años. Imagínense esperar algo por 100 años. ¡Ja! Eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. Qué tremendo es esto. Y una vez se cumplió el tiempo, una vez llegó el momento, entonces dice la Biblia que al arca entraron Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, y con él 8 personas. Y animalitos en pareja, 7 de cada especie, limpios e impuros. Los impuros no entraron por 7, pero entraron en pareja. Los limpios entraron por 7 y entraron en pareja también. Para que Dios conservaba estas parejas para todo lo que tenemos hoy aquí en la tierra. Pero hay una revelación maravillosa con los animales que más adelante se las voy a explicar, porque es de gran importancia. Imagínense ustedes, el burro entró al arca y el ser humano se quedó por fuera. Para los que dicen no sea tan burro, pues los burros son más inteligentes si lo miramos de esa manera. Qué increíble es eso. Un caracol entró al arca, un caracol. ¿Ustedes saben a qué velocidad se mueve un caracol? Tremendo. Un perezoso entró al arca. Imagínense ese animalito. Y después de unos 6 segundos, y cuando siente peligro, corre. Ahí está a toda velocidad. Y ese animalito entró al arca. Tremendo, Padre. ¿Y de dónde venía? Pero lo hizo. Nosotros somos más rápidos. Nosotros tenemos más reacción. Sin embargo, la mayoría se quedó por fuera. Qué enseñanza la de esos animalitos. Qué enseñanza tan tremenda. Escuchen esto tan maravilloso. Cuando se cumplió el tiempo y entraron todos los animalitos y Noé estaba dentro, dice la Biblia, para que lo estudien, que aún Dios dio 7 días más. Diga conmigo, 7 días más. Tremendo. O sea, primero les da 100 años y después de los 100 años, cuando ya todo está listo, les da 7 días más. Miren el corazón de Dios. Miren el amor de Dios. Miren ustedes que el deseo de Dios no era que todos fueran destruidos, sino que ojalá todos se hubieran salvado.
Si Dios hubiera querido la destrucción del hombre, entonces no les hubiera dado una salida al problema. Dios no solamente nos muestra la enfermedad, Dios no solamente nos muestra el peligro, sino nos da la cura y nos da la salida. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Le dio 7 días más. Y aún así no quisieron. Y cuando se cumplieron los 7 días, Dios mismo, no fue Noé, cerró la puerta. Diga conmigo, cerró la puerta. La puerta se cerró, la que estuvo abierta todo ese tiempo, se cerró, Dios la cerró. Y una vez la cerró, se vino el aguacero, se vino la lluvia. Y cuando los seres humanos de ese momento vieron que se estaba cumpliendo delante de los ojos lo que por 100 años no habían querido aceptar, corrieron al arca y empezaron a gritar: ábrenos, ábrenos, ábrenos. Pero Noé ya no podía abrir la puerta. Ya estaba cerrada. Ya se había cerrado. Se había terminado el tiempo, y aún más del tiempo que Dios en su amor exagerado le dio al hombre para que cambiara, para que se arrepintiese, para que se volvieran a Él, para que fueran conscientes de sus caminos y de sus perversidades. Les dio la oportunidad de entrar al arca para darles vida, para perdonarlos, para limpiarlos, pero no lo quisieron. Los animalitos sí lo hicieron, los hombres no lo hicieron en su mayoría. Y de esa manera las aguas subieron por 40 días y 40 noches. Fue una lluvia que no paró, no cesó. Dice la Biblia que los montes más altos se taparon. El Everest se tapó, el Everest se ahogó. Conoce, lo digo todo. El Everest se ahogó en ese diluvio. Tremendo, Padre Santo. No hubo monte que quedara o que no quedara por debajo de las aguas. Con razón todo pereció. Todo, absolutamente todo. Y después de 7 meses, dice la Biblia que el arca pudo caer otra vez en tierra en una montaña, en la montaña de Ararat. Ahora, qué tremendo es esto. Y cuando bajan las aguas, entonces ahora Dios le dice a Noé: sal. Y salió con todos los animalitos. Y ahora Dios le dice a Noé: Noé, voy a poner una señal en el cielo. Es un pacto que hago con la humanidad, de que nunca más volveré a enviar un diluvio sobre la tierra para destruirlos. Y entonces hizo el arco iris. Por primera vez en la historia del hombre, en la tierra apareció un arco iris. Y quiero decirles que el arco iris lo hizo Dios como señal de recuerdo de su amor por la humanidad y de su juramento de que no volvería a destruirlos con un diluvio hasta el día de hoy. Qué tremendo es eso. Qué increíble lo que estamos mirando. Y Dios le dijo a Noé: quiero que ahora multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen. Lo mismo que le había dicho a Adán y a Eva. La misma oportunidad que les había dado ellos al principio, ahora se la dio a Noé y a su familia. Pero todos sabemos que Noé, de las primeras cosas que hizo fue emborracharse. Con los mismos viñedos, con el mismo fruto de la tierra, que podemos utilizarlo para bien, él se emborrachó. Y borracho, no se dio cuenta y estaba desnudo. Y entonces uno de sus hijos lo vio desnudo y fue y le contó a los demás. Y por no haber guardado su desnudez, Noé lo maldijo. Y de ahí viene una descendencia de maldición impresionante hasta el día de hoy. Entonces, miren ustedes que no aprendemos. Miren ustedes cómo desaprovechamos tantas oportunidades y tanta gracia de parte del Señor. Pero Dios no desfallece con nosotros. En su infinita misericordia, Dios no desfallece. Dios hubiera podido decir: ¿cómo me va a terminar borracho? ¿Cómo van a terminar haciendo esto? ¿Cómo van a terminar haciendo lo otro? Porque la maldad volvió y se levantó. Volvió y se levantó. Y Dios no dijo: ¿sabe qué? Ya lo del arco iris lo anulo. Ya no voy a cumplir eso. Le voy a mandar otro diluvio. No.
Hasta el día de hoy, Dios no ha vuelto a hacer eso y no lo volverá a hacer, porque Él es fiel a su palabra, porque Él cumple lo que promete, porque Él no es como un hombre que hoy promete una cosa y mañana se arrepiente. Él es diferente, Él es distinto, hasta el día de hoy. Pero escuchen con atención, por favor, porque ahora, después de haber hecho un pequeño resumen de todo lo que pasó en Noé, ahora quiero llegar a la parte más importante. Es donde voy a hacer el paralelo, la comparación de por qué Jesucristo es el arca de los últimos tiempos. Entonces, el Señor Jesucristo dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, mi venida, mi segunda venida. Más como en los días de Noé. Porque antes del diluvio la gente comía, bebía, compraban y solo se preocupaban por sus cosas, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así que presten atención, estén alertas para que no les pase lo mismo. Entonces aquí nos habla de otro diluvio, pero no es el diluvio que cayó en los tiempos de Noé. Y ahora aquí hay una revelación de otra arca, y no es la misma arca que construyó Noé. Por eso necesitamos revelación del Espíritu Santo. Porque si esta palabra es verdad y es cierta, porque la dijo Jesús, porque está en la Escritura, entonces significa, queridos amigos, hermanos, personas, que se avecina otra destrucción para la humanidad. Jesús lo dijo, no es el invento de un hombre. Se aproxima algo parecido a ese diluvio sobre el mundo. Y por eso Jesús dijo: tengan cuidado, porque será igual como en los días de Noé. La gente no supo hasta que vino la destrucción, que no les pase a ustedes. Entonces hay una destrucción reservada para el final de los tiempos. Pero no solo hay una destrucción reservada para el final de los tiempos, sino que hay un arca, alabado sea el Señor, para este final, para que todo aquel que entre en esa arca se salve. Y quiero decirles que el arca fue hecha de madera, y donde murió Jesús fue en una cruz de madera. Jesús es el arca de los últimos tiempos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué el arca pudo salvar esa familia y los animales que entraron ahí? ¿Y saben por qué el arca podía salvar a cualquier hombre que entrara ahí? Porque el arca la diseñó Dios. Porque el arca fue plan de Dios. El arca no fue plan de Noé. El arca no la dibujó Noé. El arca no se la inventó Noé. Queridos, ninguna religión inventada por el hombre puede salvar al hombre, sino hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida que no se la inventó el hombre, sino se la inventó Dios. Jesús de Nazaret. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben algo? Dios no hizo 5 arcas, Dios no hizo 7 arcas, Dios no hizo 10 arcas y le dijo a Noé que el hombre escoja cuál se suba. No, mis queridos, no todos los caminos conducen al cielo, porque si puede que todos los caminos condujeran a Roma. Escuchen con atención, porque Jesús dijo: nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta del arca. Él es la puerta de Dios. Él es el arca en sí mismo. Todo aquel que entrare a través de Él, todo aquel que entrare en Él será salvado, será perdonado, tendrá una nueva oportunidad. Es Jesús, no el diseño de un hombre, el diseño de Dios. No el invento de un hombre, es el invento de Dios. No es la manera de un hombre, es la manera de Dios. Bendito sea su nombre. Saben, las aguas vinieron y sacudieron el arca, la golpearon, la revolcaron.
pero nunca se hundió. Quiero decirles que Jesús fue revolcado, fue golpeado, fue sacudido por ese diluvio cuando lo estaban matando, por ese diluvio cuando le pusieron la corona, cuando le dieron latigazos, cuando le golpearon su cara, cuando le pusieron los clavos en las manos y en los pies. Fue golpeado, fue sacudido, fue revolcado cuando le traspasaron su corazón con la lanza. Allí cuando él expiró y él murió, las aguas cayeron sobre él, pero él no fue ahogado, él no fue vencido, sino que él se mantuvo a flote y al tercer día resucitó. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es quien nos puede dar salvación, el único que nos puede dar perdón, el único que nos puede dar esa protección que todos necesitamos. Es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. La revelación a través de esa arca. Es Jesús de Nazaret. ¿Se acuerdan que Dios no escogió el mejor, sino escogió el menos peor? Ese fue Noé. Pues quiero decirles que no fue lo mismo cuando escogió a su hijo. Porque cuando escogió a su hijo, no escogió el menos peor, escogió el mejor. Y no solo el mejor aquí abajo, sino el mejor en todo el universo. Con razón dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su propio Hijo, a su Hijo santo, a su Hijo perfecto, a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú no te salvas por el menos peor, tú te salvas por el mejor, que se hizo el peor para perdonar todos nuestros pecados. Alabado sea su nombre. Y quiero terminar este mensaje de la siguiente manera. Quiero terminarlo en Lucas 23, 39 al 43. Y dice así la escritura en Lucas 23, verso 39 al 43. Así dice: y uno de los ladrones que estaba colgado le injuriaba, insultaba, menospreciaba a Jesús diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Bájate de esa cruz y bájanos a nosotros y creeremos en ti. Pero lo dijo de una forma arrogante, lo dijo de una forma burlona, lo dijo insultando al Señor Jesucristo. Dice Lucas. Entonces mire lo que pasó en el verso 41. Respondiendo el otro, verso 40, respondiendo el otro ladrón que estaba al otro lado, lo reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros pecados, mas este ningún mal hizo, este jamás cometió pecado, este no hizo nada malo. Y entonces le dijo a Jesús: acuérdate de mí, acuérdate de este pecador, acuérdate de este miserable, acuérdate de mí, que si merezco esta muerte, que si merezco la condenación, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y mire lo que pasó en el verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús es el arca, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la esperanza de la humanidad. Para Dios no es más importante tu pecado que tu arrepentimiento. Para Dios es más importante tu arrepentimiento que tu pecado. ¿Y sabe por qué es más importante tu arrepentimiento? Porque hay un arca que te da la oportunidad de que entres en ella y recibas por gracia lo que no mereces. Recibas con misericordia lo que no merecemos. El amor, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Qué hubiera pasado si cualquiera de esos hombres malos, recontra malos en los tiempos de Noé, hubiera dicho:
Noé, ¿me dejas entrar al arca? Por supuesto. ¿Quieres entrar al arca? Es porque estás creyendo el mensaje. ¿Quieres entrar al arca? Es porque estás valorando todo este trabajo que se hizo, no por un hombre sino por Dios. ¿Quieres entrar al arca? Es porque estás considerando que puede pasar lo que Dios dijo. Y por supuesto que lo que Dios dice pasa. Es porque estás arrepentido. Es porque quieres algo diferente. Es porque no quieres continuar la misma línea de maldición y de pecado de tus antepasados y de tu propia casa. Quieres algo distinto. Bienvenido, entra al arca. Y no se hubiera muerto, hubiera prevalecido también. Miren lo que hizo Jesús acá. Jesús no le dijo al ladrón: a última hora se va a arrepentir, desgraciado. A última hora sí. ¿Cómo no se arrepintió cuando estaba abajo? ¿Cómo no se arrepintió cuando estaba libre? Ahora sí se viene a arrepentir cuando se va a morir. Pues no lo voy a perdonar. Dios jamás dijo eso. Nunca. Sino que Dios le dijo con toda la certeza y la firmeza: hoy mismo estarás conmigo en la vida eterna. Hoy mismo te doy y te otorgo el perdón y la salvación, que no es por obras sino por fe. No depende de ti, depende de mí. Y yo doy mi vida para que tú te salves. Y tú lo has creído, tú lo has recibido. Los dos ladrones tuvieron la misma oportunidad, pero uno la aprovechó. El otro se hundió en el diluvio de la muerte eterna. La segunda muerte, la más peligrosa de todas. Pero el otro se salvó. Llevamos más de 1900 años desde que pasó esto. ¿Y saben dónde está ese ex ladrón? Porque no le podemos decir más ladrón, porque fue perdonado y fue recibido por Dios. Ese ex ladrón que se arrepintió está ahorita feliz en cualquier lugar donde Dios lo haya puesto, con él en la eternidad. Tremendo. ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Les pregunto. Separado de Dios eternamente. Qué tremendo es eso. Aquí está el arca de los últimos tiempos. Aquí está el arca. Cuando Dios le dijo a Noé: haz habitaciones, era porque había suficiente espacio para todos. Saben, Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Voy pues a prepararles lugar a cada uno de ustedes, y cuando lo haya terminado volveré y los tomaré a ustedes, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Hay espacio, alabado sea el Señor, para todos. Pero la decisión la tomamos nosotros. La decisión es nuestra. Quiero que te pongas sobre tus pies, por favor. La decisión es nuestra. Es nuestra. Ahora, miren ustedes lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4 al 9. Llévese esta palabra, porque con esta palabra pongo el fundamento, pongo el cimiento de lo que viene para este mundo. Escuchen, por favor. Dos cosas vienen para este mundo: destrucción o salvación. Tú decides. Dos cosas vienen para este mundo: destrucción o protección. Tú decides de cuál lado vas a estar. Si fuera del arca o dentro del arca. Cerca de Jesús o lejos de Jesús. Con Jesús en tu corazón o con una simple religión. Escuchen, porque en los últimos tiempos muchas personas dirán: ¿dónde está la promesa de su segunda venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea que habrá gente que dirá: eso de la segunda venida es puro cuento. Hablan y han pasado más de 2000 años y nada ha pasado. Han muerto generaciones y nada ha pasado. Todo sigue igual. En pocas palabras, eso nunca va a suceder. Esa es una mentira.
Eso es un engaño. Eso es un invento de esos pastores ladrones que comen de la ignorancia de las personas, y por eso es que alquilan esos lugares para llamarlos iglesia, solo para aprovecharse de la gente, porque usan la Biblia a su acomodo. Además, muchos dirán: la Biblia es un libro escrito por hombres. ¿Quién me demuestra que es un libro escrito por Dios? Todo eso está escrito que pasaría y está pasando. Lo estamos viviendo hoy. Mis amados, la Biblia no es un libro que fue inventado por el hombre. Es un libro que fue escrito por muchos hombres, pero inspirados por el mismo Espíritu de Dios. Y no escribieron lo que ellos querían, sino lo que Dios quiso que quedara. Y por eso Apocalipsis dice: cualquiera que le quite una tilde a esta palabra y cualquiera que le sume un punto a esta palabra, recibirá todas las plagas que hay en esta palabra. Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, dijo el Señor. Vamos al verso 5. Estas personas, dice la Biblia, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Vamos al verso 6. Por lo cual el mundo de ese entonces, ¿cómo pereció? Abnegado en agua. En otras palabras, sí hubo un diluvio, sí sucedió. De hecho, se puede comprobar por la ciencia de que hubo un diluvio. Se puede comprobar con los arqueólogos que hubo un diluvio. Se puede comprobar de que sí hubo un diluvio. Tremendo, Padre Santo. Sin embargo, mucha gente dice: es mentira, es puro cuento. Pero la gente ignora que todo fue hecho por la palabra de Dios y que el mundo antiguo fue anegado por el agua. Recuerden Génesis 6. Vamos al verso 7. Atención, porque llegué al punto. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, diga conmigo ahora. Diga conmigo ahora. Ya no hablamos de los tiempos de Noé. Ya no hablamos de ese tiempo, hablamos de ahora, de los tiempos que Jesús dijo: así será mi segunda venida. Estas son las señales. Mire lo que dice la palabra. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Diga conmigo: ya no es con agua. Diga conmigo: ahora es con fuego. Entonces vamos a ver a qué se refiere. Verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La puerta del arca de este tiempo, que es Jesús, aún está abierta por una sola razón: la paciencia de Dios, que se traduce en misericordia y en amor, para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero así como la puerta del arca se cerró, aún con el tiempo extra, así también esta puerta se va a cerrar. Estamos viviendo tiempos extras. Estamos viviendo tiempos extras. Pero lo hermoso es que la puerta aún está abierta. Aún sigue abierta para la humanidad. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, o sea, se derritirán, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Queridos, para eso se hicieron las bombas nucleares. Y la Biblia ya hablaba de esto miles de años atrás. El mundo arderá hasta que se funda todo lo que sea hierro y se consuma todo lo que el hombre ha creado. Ese es el poder de las bombas. Ese es el poder del armamento nuclear, que no solo lo tiene Rusia, lo tienen más de 20 países en el mundo. ¿Qué es el G20? El G7 son los más poderosos, los más armados. El G20 son parte de la comitiva que tienen armamento nuclear.
La ONU, que está conformada por más de 100 y pico de naciones. La OTAN, que está conformada por todas las naciones de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, para que no volviera a pasar lo de Hitler. Pero esto se está saliendo de control y se tiene que salir de control. Escuchen con atención. Todo arderá. Todo arderá. La Biblia habla de estrellas que caen del cielo y consumen los mares, consumen los ríos, consumen la tierra, consumen a los seres humanos. ¿Qué estrellas son? ¿Qué estrellas son? ¿De qué está hablando? Obviamente meteoritos, pero también armas que caen del cielo y están hechas para eso. Eso era lo que ellos veían. Es increíble ver con nuestros ojos esta realidad. Es increíble ver con nuestros ojos esto que está escrito aquí en la palabra de Dios. Pero ninguna arma nuclear se comparará a los 3 años y medio últimos del anticristo, cuando tome el poder de toda la tierra, como lo dice la palabra. Porque caerán las plagas que jamás han caído sobre el mundo y nunca más volverán a caer, donde la gente deseará morirse y la muerte huirá de ellos, dice la palabra. Pero hoy tenemos la puerta del arca abierta, que se llama Jesús. Hoy tenemos a Cristo, que es la respuesta para que el hombre, a pesar de su pecado, tenga perdón y tenga vida eterna. Para que el hombre pueda hacerse de Dios y aun cuando pase esta vida pasajera, podamos estar eternamente con Él. Les he predicado la palabra con todo mi corazón, como si fuera el último mensaje que Dios me permitiera predicarles. Les he predicado hoy la palabra, y con esta palabra quiero confirmarles que la iglesia tiene que predicar como nunca antes a Jesucristo. No nos podemos callar. Pero quiero también confirmarles que el tiempo de la segunda venida está más cerca que nunca. Que no nos sorprenda la muerte y que no nos sorprenda la segunda venida haciendo lo que no debemos hacer, viviendo a lo que Dios no nos llamó a vivir, sino todo lo contrario. Iglesia, prepárate. Iglesia, afírmate. Iglesia, aférrate como nunca a tu Salvador y a tu Señor. No estás en una religión, estás en la palabra de Dios. No es un hombre que te está predicando lo que el hombre quiere, es un hombre que te está predicando lo que Dios quiere. Porque yo no estoy aquí para hablarles lo que yo crea. Yo estoy aquí para hablarles lo que dice la Biblia. Como Noé construyó el arca, como Dios se lo dijo, yo estoy aquí para predicarles como Dios quiere que yo les hable y como Dios quiere que yo les predique, con la verdad de la palabra de Dios. Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Pero el mundo decide si se salva o se pierde. Por eso vayan y prediquen este evangelio, y el que crea será salvo, mas el que no crea será condenado. Porque la decisión siempre estará en las manos y en el corazón del hombre. Dios otorga el arca, Dios otorga la salida, Dios otorga la oportunidad, pero nosotros decidimos si la aceptamos o la rechazamos. Levante sus manos, por favor. Padre, yo bendigo con todo mi corazón esta iglesia. Bendigo a las personas que hoy vinieron por primera vez a este lugar. Hoy bendigo desde el más joven hasta la persona más adulta. Hoy bendigo a los niños y bendigo a los jóvenes. Y hoy te doy gracias por esta palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque el arca de los últimos tiempos eres tú, Jesucristo. Eres tú, mi Señor amado. Oh Dios de los cielos, gracias por haber venido a este mundo y haber muerto en la cruz del Calvario. Gracias por haber resucitado entre los muertos. Gracias porque tú eres la esperanza para nuestra salvación. Tú eres la esperanza para el perdón de nuestros pecados. Tú eres la salida para esta destrucción y para todo lo que viene. Tú eres la salida para la muerte segunda. Tú eres la salida para que no vayamos a un infierno que tú no creaste para el hombre, sino para el diablo y sus demonios, Señor. Pero el hombre decide con quién se va. Yo decido irme contigo, Cristo. Yo decido irme contigo, mi Señor, porque tú eras el mejor de todos, y sin embargo te hiciste pecado para perdonar mi pecado. El que nunca pecó permitió que mi pecado cayera sobre él para que yo recibiera su perdón. Hoy te recibo, Señor. Hoy te acepto en mi corazón. Gracias por no desfallecer conmigo. Gracias, Señor amado, porque aunque te ha dolido todo lo malo que he hecho, tu amor es más grande que ese dolor. Y por eso me entregaste a Jesús, y por eso me diste a Jesús, para darme la oportunidad de ser salvo, para darme la oportunidad de ser perdonado, para darme la oportunidad de tener vida eterna. Te amo con todo mi corazón y te recibo
Hoy reconozco como ese ladrón que soy pecador. Hoy reconozco como ese ladrón, Señor, que yo sí he hecho lo malo. Hoy te pido, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Hoy te digo, acuérdate de mí, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, como dice Apocalipsis capítulo 20, Señor amado. Que el que no se haya escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, que es la muerte segunda, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo quiero estar contigo por la eternidad en el paraíso, en el cielo, en el lugar que tú has preparado para todos nosotros, Señor. Yo quiero gobernar y quiero estar contigo, Señor amado. Por eso te recibo en mi corazón como Señor y Salvador, único y suficiente. Gracias, Jesús, porque tú no eres el invento de una religión, tú no eres el invento de una cultura, tú no eres el invento de un continente, tú no eres el invento de una sociedad, tú no eres el invento del hombre, tú eres el invento de Dios, tú eres el diseño de Dios, tú eres el dibujo de Dios, tú eres el arca de Dios. Te amo, Jesús, y te recibo en mi corazón. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a caminar en fe contigo. Ayúdame a permanecer fiel a ti. Ayúdame a que mucha más gente ingrese a esta arca por la fe, no en una filosofía, no en una religión, sino en la verdad que eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Abra sus ojos. Escuchen algo. La Biblia no dice que los hijos de Noé fueran justos, ni dice que su esposa fuera justa. Dice que Noé era el justo. Era Noé, pero su familia se salvó. ¿Saben por qué? Porque estaban cerca de Noé y porque le creyeron a Noé. Así que hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tu casa. Y te digo algo: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Fuerte ese aplauso.